Buen día a todos, bienvenidos. Les programé una nueva materia a todos, que es la de atención al paciente en estado crítico. Esto debido a que se dio la oportunidad de poder contratar a una nueva profesora y poder adelantar esta materia. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y la comenzaremos, ¿vale? La maestra es la maestra Itze, que nos va a estar acompañando durante todo este módulo. Espero aprovechen y, como con todos los profesores, saquen todas las dudas, nunca se queden callados y, por supuesto, estamos a sus órdenes y su servicio. Bienvenida, maestra. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Ya hemos trabajado anteriormente con ustedes? No. ¿Todavía no? Bien, pues me presento. Yo soy licenciada en enfermería, Samuel García Itzia. Llevo trabajo impartiendo clases de enfermería en el Conalep de Falta, 8 años, y trabajo en el Hospital Materno de Tláhuac, ¿de acuerdo? Entonces voy a estar acompañándolos. Ya había dado anteriormente materia con educación de enfermería. Hay algunos que los conozco aquí por pantalla. Quizá ahorita no tardan en llegar a algunos otros compañeros, ¿de acuerdo? Estoy para servirles. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber. Ustedes ya tienen experiencia. Supongo que muchos de ustedes ya trabajan, si no es que ya trabajan, ¿no? Entonces, vamos a conocernos ahorita para posteriormente entrar de lleno a lo que es nuestro tema. ¿Les parece? Sí. Ok, empiezo contigo, compañera, por favor. Nombre y dónde laboras, por favor. Trabajo en un hospital particular. Mi nombre es bienvenida, gracias. Soy Carla Flores y bueno, trabajo en atención civil en el área de las médicas. Ok, bienvenida, gracias. Soy Karina y trabajo en una filología. Ok, excelente, bienvenida. Yo me llamo Selena Sánchez. Trabajo actualmente con un. Ok, bienvenida. Yo me llamo Adrián Delgado Marín y ahorita actualmente estoy trabajando en el Centro de Salud de Colombia. Mi nombre es Diana y trabajo en una clínica de salud. Ok, bienvenida. Bien, pues todos tenemos cierta experiencia. Compañeros, ¿acá me escuchan? No, maestra, no se escucha. No, maestra. Poco. Voy a tratar de acercarme un poquito más. No le prestaron el micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, maestra, ya, Sí, más o menos. Bienvenida, maestra. Gracias, Eris. Un gusto verte nuevamente. Saludos nuevamente, profesora. Bienvenida, maestra. Gracias. Bien, les pediría que encendieran sus cámaras, por favor, para conocernos, aunque sea a distancia. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber, ¿de acuerdo? Voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda y voy a tratar de no despejarme. Espero no, de hecho, no quiero que me vean a mí, sino a la presentación, ¿de acuerdo? Ok. Sí, profesora. Gracias. Por favor, se presentan, compañeras, su edad y dónde trabajan. Perdón, su nombre y dónde trabajan. Yo me llamo Rebeca y trabajo en un laboratorio de salud. Ok, bienvenida, gracias. Por favor, compañera. Mi nombre es Elsa María. Trabajo en un. Ok, bienvenida, gracias. Mi nombre es Gabriela Castellera López y soy una doctora. Ok, bienvenida, gracias. Bien, pues vamos a empezar con nuestra materia. El módulo que vamos a impartir, o les estaré impartiendo en estos 2 meses, me parece, es el módulo de atención de enfermería al paciente en estado crítico. Ya sabemos que es un paciente en estado crítico, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Alguien nos puede decir? Un paciente en estado terminal. Un paciente no precisamente en estado terminal, pero sí que está conectado a muchos monitores. Un paciente en etapa terminal son pacientes que ya se les brinda cuidados paliativos. ¿A qué me refiero? Ya no se les hace literalmente nada. Nada me refiero a médicamente y simplemente se les da calidad de vida o calidad de tiempo, ¿sale? Ahí entramos nosotros, personal de enfermería. Hay muchos pacientes que son abandonados por sus familiares que van, los dejan y ya no hay otra cosa. Nosotros tenemos un rol bastante importante en cuestión de esos pacientes que están en etapa terminal, ¿de acuerdo? Pero un paciente en estado crítico, estamos hablando quizá, por ejemplo, lo que hemos estado viendo el día de hoy de la. ¿Perdón? Que está en terapia intensiva, correctamente. En terapia intensiva es lo que vamos a ver
en este módulo. Paciente en unidad de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? Son pacientes que, pongamos el ejemplo, ¿no? Que estuvimos viviendo ahorita en pandemia, que al inicio no se sabía cómo manejar lo del COVID. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacían? Pues muchos pacientes intubaban, muchos pacientes estaban en terapia intensiva, porque no sabíamos cómo manejarlos, cómo tratarlos. Posteriormente vino la parte de la investigación, vino la parte del apoyo de las vacunas, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Pero existieron muchos pacientes en terapia intensiva, tuvieron que improvisar, inclusive hacer o acondicionar ciertas instituciones o ciertas áreas para poder brindar la atención. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el día de hoy, el tema o el módulo que vamos a estar viendo. ¿De acuerdo? Antes de empezar, me gustaría hacer hincapié en el encuadre. El encuadre es este que pueden ver en sus pantallas. Es el encuadre que han estado manejando, ¿cierto? Vamos a verlo más a fondo. Tenemos la parte de lecturas y tareas. Lecturas y tareas van a tener un valor o un porcentaje del 40%, ¿de acuerdo? Ahorita, si ustedes pueden ver, ya está actualizada su plataforma, ya tienen la clase del día de hoy, ya tienen la tarea, ya tienen el recurso y ya tienen su cuestionario, ¿de acuerdo? Ahorita ya está actualizada la plataforma para que cuando tengan ustedes el tiempo puedan visualizarla. Tenemos que las lecturas y las tareas va a tener un peso del 40%, ¿de acuerdo? Lecturas que yo les voy a proporcionar, el cual ustedes van a estar elaborando mapas mentales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Y las lecturas, pues también tienen un valor importante ahí. Vamos a estar también con el glosario, ¿sale? El glosario es indispensable e importante, ¿por qué? Vamos a hablar un poco de terminología, ¿de acuerdo? La terminología es algo que nosotros y ustedes utilizan día con día. Valoraciones cefalocaudales, patologías, medicamentos, abreviaturas, prefijos, sufijos, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar viendo el glosario. El glosario va a tener un porcentaje y un peso del 10%. Este glosario lo quiero al término del módulo. ¿De acuerdo? Quiere decir que al término del módulo y por las sesiones que nosotros tenemos, van a tener que recopilar de 70 a 80 palabras, ¿de acuerdo? Van a ser elaboradas a mano y solamente quiero el puro concepto, el significado, ¿de acuerdo? Supongamos, cistitis, ¿qué es la cistitis? ¿Inflamación o infección? Inflamación, maestra. Dígame, por favor. Inflamación de la uretra. Exactamente. Tenemos cistitis, 2 puntos, seguido, inflamación de la vejiga. Solamente quiero eso, puros conceptos, por favor. No quiero ni raíz etimológica, no quiero desde cuándo surge la palabra, no. Solamente quiero concepto, ¿de acuerdo? De 70 a 80 palabras elaboradas a mano, ya sea al final de su cuaderno, en este caso ustedes, compañeros, me lo elaboran en cuaderno aparte y le toman foto, lo adjuntan en un archivo Word y posteriormente lo van a convertir en formato PDF, ¿de acuerdo? De la misma manera, en un momento les estaré poniendo las indicaciones puntualmente en su plataforma, ¿de acuerdo? Ok. El glosario no está en plataforma para que otras materias lo tenemos que ponemos. Sí, no. En este caso ustedes lo elaboran a mano en su cuaderno, le toman foto, lo suben a la computadora, lo adjuntan en un formato Word y después lo convierten en PDF. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a ir guardadas por lo menos el glosario? Se pone la palabra las iniciales de ustedes, no las mías, las de ustedes, y lo convierten en formato PDF y lo suben a la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí, Perdón, maestra, ¿van a maestra, ser 10 palabras por clase? Permítanme un segundo, por favor. Se nos fue. Eric, hay que decirle a la maestra que faltó 3 clases, que nos disminuye a 30 palabras. Sí, cierto, sí es cierto. Así es. Entonces nada más van Oiga, a ser chicos, 40. ¿ya les apareció en la plataforma la materia de la maestra? Sí. Sí, ya. Ya Sí, ya apareció.
Ok, Ya, gracias. de hecho, A mí ya no. ya tuvimos varios compañeros, tuvimos clases con ella. Sí, muy Unos buena varios. maestra. Muy buena maestra. Y los que apenas integraron, muy recomendable la profesora. ¿Ustedes tuvieron clase cuando hicieron la licencia? ¿Qué técnicos, compañero? No, No, en la desde cuando licenciatura. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, Ya, profesora. Ya, maestra. Ya, mis. Ya. Sí, profesor. Ok, ya tengo aquí el audífono, cualquier cosa que levantan su manita, voy a estar Maestra. visualizando en la pantalla. Mande, Estábamos planeando algo. dígame. Maquiavélico. Como faltó Ok. 2 clases, yo creo que nos va a disminuir 20 palabras o 30. Pero yo no falté. Ah, bueno, A mí, digan, no a mí me corrieron antes. Bueno. Faltamos nosotros, entonces. Compañero, ¿me puedes ayudar, por favor, a colocarla? Porque se movió. No, yo no fui. Reclámenle al licenciado Salvador. Vamos a poner al licenciado que nos haga las palabras. Ay, no se crea. Ay, muchas gracias. Ya quedó. ¿Ya me escuchan? No, no vayan a hacer Maestra. sus planes maquiavélicos contra mí. Yo no tuve la culpa. Ah, muy bien, maestra. No, profesora, al contrario, estamos diciendo que es muy buena profesora, que ya hemos Sí. trabajado con usted. Sí, qué bueno que regresó otra Muchas vez. gracias. Y que muy buena maestra. Pues, ¿les parece si continuamos? Cualquier duda que tengan, levanten su manita, por favor, y les doy la palabra, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Pasa. Bien, entonces quedamos que el glosario de 70 a 80 preguntas elaboradas a mano solamente con el puro concepto, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, todas las tareas van a ir guardadas de la ¿Cuántas dijo, siguiente profesora? manera. Van a tarea 1, dependiendo qué número de tarea sea, sus iniciales, en este caso mi nombre es Itzia Brizuela. Ya no se escucha, maestra. Ya no se escuchó nada. Ya se fue. ¿Cómo va a ir guardado, de acuerdo? Bien, entonces las quiero Maestra. elaboradas a mano, tiene un valor del 10%, dígame. Maestra, no se escuchó porque se paralizaron allá. ¿Perdón? Se No cortó se tantito. escuchó cómo va a ir membretada la tarea porque se paralizó. Ah, ok. La tarea va a ir guardada con la palabra tarea 1, en este caso tarea 1, dependiendo de conforme vayamos avanzando, seguido de sus iniciales de su nombre y lo guardan en formato PDF, ¿de acuerdo? Sí. Ok, gracias. Gracias. Después tenemos, a ti gracias, tenemos la participación en clase. Todos debemos de participar. Si ustedes no participan, yo los hago que participen. ¿De acuerdo? Aquí el punto es que todos aprendamos, todos ejercemos como tal ya la carrera, si no es que ya tenemos alguna noción de la misma. ¿De acuerdo? Y tiene un peso del 10%. La evaluación semanal consta de un cuestionario semanal de 5 reactivos, o sea, 5 preguntas. Estas preguntas están sacadas de mi clase. La clase que ustedes están viendo ahorita en pantalla es la clase que ya está subida en sus plataformas. Esas preguntas las saco de la misma clase, ¿de acuerdo? Entonces, les da la oportunidad de volver a repasar la clase y poder obtener las respuestas, ¿de acuerdo? Son 5 preguntas en 20 minutos y son 2 intentos, ¿de acuerdo? Se toma la calificación más alta, ¿de acuerdo? Entonces, lean, estudien, vuelvan a repasar esa presentación para poder contestar el cuestionario, ¿de acuerdo? Y al final tenemos un examen final o un proyecto, ¿de acuerdo? El examen final, pues va a ser su cuestionario que va a constar de 30 reactivos. Se van a poner nuevas preguntas o en su defecto se agarran de las mismas preguntas que vamos a estar viendo cada semana, ¿de acuerdo? Entonces, pónganse abusados. A veces hay que tomar otras medidas. Por ejemplo, les voy a dar un tip, digo, ese usado en mi contra, pero tómenle fotos, ¿sale? Para que posteriormente, en el último cuestionario, pues a lo mejor ya las tienen, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un consejo que les doy, ¿de acuerdo? Y nuestra calificación del examen final va a tener un 30%. Si hacemos la sumatoria, tenemos el 100%, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas?
Aquí, allá, de este lado, ¿nada? Maestra, Ávila. Dígame. Oiga, una pregunta con respecto al glosario. ¿Se puede hacer directamente en Word y irlo guardando? ¿Necesariamente tiene que ser a mano, después pasarlo a Word y después hacer el formato para pasarlo a la presentación? Sí, lo recomendable aquí, lo que les pediría es que se elaborara a mano, le tomaran foto a su libreta o a las hojas donde lo están elaborando y posteriormente lo convierten en PDF. Por favor. Ah, ok, gracias. ¿Sí? A ti, gracias. Maestra, ¿Alguien más? una pregunta, ¿cuántas palabras dijo por fin? De 70 a 80 máximo o mínimo. Ok, de 70 a 80. Ok. De 70 a 80, ¿sale? No menos. ¿De acuerdo? Ok. Después, entonces, nos vamos con nuestra unidad. En esta primera unidad vamos a ver la biotecnología y la humanización en la unidad de cuidados intensivos, ¿sale? Recordemos que UCI significa unidad de cuidados intensivos. Cuando llega a tener una N al final, son neonatales, ¿de acuerdo? Unidad de cuidados intensivos neonatales. En este caso, no vamos a ver los neonatales y nos vamos a ver solamente en cuestión de adultos, ¿de acuerdo? Aquí en esta primera unidad vamos a llevar a cabo lo que son las unidades de cuidados intensivos, que es la UCI, el concepto, las unidades, la estructura física funcional, normas de clasificación, categorización de las áreas de terapia intensiva, equipamiento técnico de la unidad, que está conformado por vigilancia, reanimación, protocolos, normas de manejo. Y por último, vamos a ver los aspectos éticos en la unidad de cuidados intensivos, las directivas, las decisiones anticipadas, la no iniciación y la retirada de las medidas de soporte vital, la reanimación cardiopulmonar, mejor llamado RCP, y la orden de no reanimación. Aquí es bien importante esta última y lo vamos a ver a continuación. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar un poco de los antecedentes históricos. Nosotros recordemos que la enfermería surge por una enfermera o por varias teóricas. La principal es ella. ¿Cómo se llama ella? Se llama Florence Nightingale. De acuerdo, sale. Esta enfermera es la pionera de la enfermería. Gracias a ella, nosotros tenemos conceptos básicos, como cuáles, asepsia y antisepsia. Gracias a ella, nosotros hacemos curaciones. Gracias a ella, nuestros pacientes no mueren ya de una herida mal, bien cuidada, ¿de acuerdo? Gracias a ella, nosotros cuando nos recibimos de técnicos o terminamos la carrera técnica, tenemos o tuvimos una lamparita, ¿de acuerdo? Esta lamparita, ¿qué significado tenía? La luz. ¿Y qué quiere decir que yo prenda a ti la luz? ¿Qué quiere decir? ¿O qué significa? Iluminarte el camino. Exactamente, iluminar el camino. Darte o poderte pasar un poco de lo que yo sé para tu camino, para tu proceso. ¿Sale? Eso es lo que quiere, o eso es lo que simboliza una lámpara. Por eso Nightingale siempre iba a revisar a sus enfermos con una lamparita. ¿De acuerdo? Porque les brindaba los cuidados, porque ella nos ayudaba o les ayudaba. Ella me ayuda a mí como enfermera, ella les ayuda a todos ustedes. Nightingale, en el año 1854, durante la guerra de Crimea, consideró que era preciso separar a los soldados en estado de gravedad de aquellos que solo tenían heridas menores. Estamos hablando, por ejemplo, de una fractura expuesta, ¿no? Y a lo mejor uno solamente tiene una pequeña laceración. ¿Por qué ponerlos al mismo tiempo si médicamente no son iguales? Y médicamente no tienen las mismas necesidades. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi prioridad? Recordemos que en enfermería manejamos algo llamado un triage. ¿Qué es un triage? Es una valoración inicial, es una clasificación universal, ¿de acuerdo? Que nosotros manejamos por colores, que nosotros manejamos por tiempos y por prioridades, ¿de acuerdo? Entonces, ella
a sus saberes o a su proceso, es lo que ella hizo. Tuvo que separar a los graves de los no graves. ¿De acuerdo? Entonces, ella disminuyó la tasa de mortalidad de un 40% a un 2%. ¿De acuerdo? Es gracias a ella que nosotros sabemos hacer muchas cosas. Nosotros tenemos y sabemos los principios básicos de una curación y de una asepsia y una antisepsia. ¿Quieren recordarme cuáles son? La antisepsia es los mismos y asepsia es cuando nada más está limpio. Ok. ¿Y a qué nos referimos? ¿Cuáles son los tipos de curación? ¿Qué quiere decir que lo limpio a los frutos? Ajá, ajá. Ok. Y de lo distal a lo proximal, ¿cierto? Entonces, ella fue lo que nos enseñó, Nightingale fue lo que nos enseñó, ¿de acuerdo? Y tenemos algunos conceptos, por ejemplo, ¿qué es la medicina intensiva? ¿A qué nos referimos con medicina intensiva? ¿Qué concepto tienen ustedes? Donde se encuentra el paciente en estado crítico, como en Cuando se encuentra el recuperación paciente en crítica, estado ¿no? crítico. Ok, ¿qué más? Perdón, profesora, ¿no se alcanza a ver bien el pizarrón? Que requieren monitorización intensa. Que requiere monitorización intensa, ok. ¿Qué más? Que necesitan cuidados de alta calidad y especialidad. Ok. ¿Ahí se visualiza un poco mejor? Sí, un Si no, poquito no mejor, matito de profesora. sus pantallas, háganle, trátenle de hacer un poquito de zoom, por favor. De todas formas, si gustan abrir la presentación, ya está cargada en su plataforma para que la puedan visualizar mejor. ¿De acuerdo? Entonces, exactamente, es un paciente en estado crítico o en una unidad de cuidados intensivos, es aquel que necesita monitoreo constante. ¿Por qué? Supongamos, ¿no? Nosotros, no sé, ¿cómo te llamas, compañera? Carla. Carla y yo, ella está en el turno de la mañana y yo en el turno de la tarde. Carla está en unidad de cuidados intensivos. Tenemos un paciente en estado crítico, pero estable, porque así se manejan los términos grave, pero estable. Es un paciente con muerte cerebral, podemos manejarlo. Paciente de unos 75 años, ¿les parece? Que está conectado a un ventilador y por monitoreo pues está estable, ¿no? Carla, me lo entrega a mí. ¿Cómo me entregarías a ese paciente, Carla? Ajá. Ajá. ¿Con un EBC? Ajá. Y con eso, ¿va? ¿Qué es lo que nos interesa de un paciente cuando nos los entregan, jóvenes? Signos vitales. Necesito saber si ese paciente está vivo y está muerto. ¿Sí o no? O sea, ¿Perdón? ¿Y se le hizo algún ajuste en sus indicaciones? Ok, entregamos pacientes, se entrega a paciente fulano de tal, está ingresado por X o Y cosas, su diagnóstico es este, sus signos vitales o sus constantes vitales es 130/90, 75 de cardíaca, 32 de respiratoria, está hipotérmico porque tiene 35/6, entre otras constantes, ¿no? Ya no los está entregando, pero resulta que mi paciente está conectado a un ventilador y me está saturando al 100%, porque ¿qué hace un ventilador? Me está dando ese soporte, ¿cierto? Entonces, resulta que la compañera, que Carla, digo, no es tu caso, pero Carla, por querer seguir, nada más notó los signos vitales del monitor, pero ella no sé, ¿cómo se dice? No se dio cuenta, no se cercioró que realmente estaba respirando el paciente. Pero ella dijo, no, pues está
insuflando, está haciendo la expansión torácica, además, y pues tiene tanto de frecuencia cardíaca, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí, jóvenes? Que cuando yo llego y por confiada, porque Carla es mi amiga y somos muy amigas y nos llevamos a todo dar, resulta que mi paciente ya estaba muerto y que la única expansión era, pues se hacía por el ventilador. Se los digo por experiencia, nada más que se los puse en otro caso. ¿Sale? Y según ella me lo entregó vivo. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo único que vio fueron los signos vitales del monitor, pero mi paciente ya estaba muerto, pero ella se dejó llevar, o yo me dejé llevar porque yo lo recibí, que pues diga, pues está haciendo la expansión torácica, ¿no? ¿Y cuál? Ya estaba muerto mi paciente. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que valorar en una unidad de cuidados intensivos. Sí, me lo está entregando, pero ven, vamos, y cerciórate que si tienes esos signos vitales, con el estetoscopio, escucha. Tenemos mucho trabajo, luego las veces la carga de trabajo es demasiado por el tipo y número de pacientes que tenemos, ¿de acuerdo? Pero tenemos en esta unidad de cuidados intensivos, no tenemos más de 2 pacientes, y 2 ya son muchos, ¿sale? Por lo menos en una unidad de cuidados intensivos, así es, o así debería de ser, ¿de acuerdo? Pero hay que tomarnos el tiempo de que en su momento me esté entregando el paciente y tengo que corroborar todos los datos que ella me está diciendo, todos los datos que tengo que corroborar. ¿De acuerdo? Es un consejo que les doy para que no les pase. ¿De acuerdo? Entonces, conceptos. La medicina intensiva o medicina crítica es la rama que se ocupa del paciente en estado crítico, que se define como aquel que presenta alteraciones fisiopatológicas que han alcanzado un nivel de gravedad tal que representan una amenaza real o potencial para su vida y que al mismo tiempo son susceptibles de recuperación. Por lo tanto, hay 4 características básicas que definen al paciente crítico. 1, enfermedad grave. ¿Cuál sería una enfermedad grave? EBC. Ok, EBC, ¿qué más? ¿Algún cáncer terminal? ¿Enfermedad ¿Algún cáncer terminal? Sí, alguna enfermedad grave. ¿Un EPOC? ¿Un EPOC? ¿Qué más? ¿Una cirugía cardiovascular, maestra? Ok, algo cardiovascular, excelente. Esa es una enfermedad grave. ¿Y cuál sería una enfermedad potencial de revertir la enfermedad? ¿Qué enfermedad podría ser reversible? Revertible, perdón. Algún tipo de cáncer muy específico, ¿no? ¿Podría ser como la angina de pecho, ¿no? ¿Alguna bacteria? Puede ser aquí un tipo de cáncer. Si recordemos que hay para personas que se someten a quimioterapias en tiempo y logran vencer el cáncer. Un EPOC puede ser revertible si está en estadio 1. No se ve bien su diapositiva. Entonces, eso podría ser importante. ¿Perdón? Maestra, no se ve bien la diapositiva. Híjole. Es que por En la más que se- plataforma. Una Sí, yo creo fase 2. que Lo pueden ver en la plataforma. chéquenlo en la plataforma, ¿no? Porfa, descarguen la clase. No deja abrir la plataforma ahorita, luego intenté meter. Traten de abrir la plataforma, chicos, para que puedan tener ya la clase, ¿de acuerdo? Porque aquí no lo puedo acercar. No lo puedo acercar más. Por más que le hago zoom, se distorsiona todo. ¿Vale? Entonces, tenemos también la tercera, que es la necesidad de asistencia y cuidados de enfermería continuos. Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedad necesitaría cuidados continuos? ¿Algún ¿Una tipo de diabetes? trasplante? ¿Algún tipo de trasplantes? ¿Alguna UPP quizá? ¿No? Exactamente. Insuficiencia renal. Algún tipo de pacientes con insuficiencia renal, entre otras patologías. Y tenemos la necesidad de un área tecnificada. ¿Qué nos referimos con tecnificada? Necesitamos tecnología específica para esa unidad. ¿De acuerdo? Lo necesito sí porque sí. ¿Qué tipo de pacientes necesita ese tipo de unidad? Pacientes con un IAM en evolución, una pancreatitis un IAM con evolución. ¿Qué más? Pancreatitis agudizada. Una pancreatitis, ok. ¿Qué más? Un paciente con hemodiálisis podría ser. Ok, paciente postoperatorio, ok. Pacientes con trasplantes.
pacientes con trasplantes. Un paciente posoperatorio no creo que entraría ahí. ¿Por qué? Porque entra las 3 fases de quirófano, ¿no? La pre, la tras y la post. Si el paciente no sale bien de una post, entonces, bueno, ya sería, evidentemente, mandarlo a unidad de cuidados intensivos. Pero en su defecto, bueno, sería en constante monitoreo y en constante revisión médica, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar. Entonces, estas son las cuatro características que necesitamos en unidad de cuidados intensivos. Y tenemos las mismas características en estas imágenes. Les voy a agrandar un poquito. Y tenemos paciente crítico, tenemos el nivel de gravedad, que es un estado crítico. Tenemos 2, la reversibilidad potencial de la enfermedad. 3, tenemos la asistencia y cuidados de enfermería. Y 4, tenemos una necesidad de una área tecnificada, una UCI, o por lo menos que se le asimile, ¿no? Recordemos que no todos los hospitales donde laboramos, o bien los que existen, pues no todos tienen una unidad de cuidados intensivos como se debería de tener, como nos marca la norma. Les pregunto, ¿qué norma nos rige a nosotros como enfermeros? La 019. La 019. Excelente, la 019. ¿Sale? La norma 019 es la que me dice a mí cuáles son mis funciones que debo de tener. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre la norma de la unidad de cuidados intensivos. Aquí les puse otra imagen sobre la unidad de cuidados intensivos. Se dice que el desarrollo del cuidado al paciente en estado crítico ha avanzado notablemente en los últimos años. Ha generado una mayor supervivencia. Se debe de tener una capacitación. Eso es bien importante. Necesitamos tener una capacitación. ¿Por qué? Hay monitores, la tecnología ha avanzado constantemente. ¿Qué pasó ahorita? Tenemos clases híbridas, presencial y a distancia. Y tenemos que, ¿qué? Tenemos que hacernos a la idea de que la tecnología ya es parte de mí. ¿De acuerdo? Y más la enfermería. En la enfermería tenemos monitores o equipamiento de última generación. Necesito saber utilizarlos. De nada me sirve que tengo a mi paciente en estado crítico, que tengo toda la unidad bien estructurada, bien equipada, si yo como enfermera no lo sé utilizar. ¿Sale? De nada me va a servir. ¿Están de acuerdo? Muchos de nosotros somos enfermeros. ¿Cuántos de nosotros sabemos hacer un electrocardiograma? ¿Cuántos de nosotros sabemos hacer una reanimación cardiopulmonar, tanto adulta como pediátrica? ¿Cuántos ciclos? ¿Sale? ¿Cuántos de nosotros tenemos ya una certificación avalada por la AJA? Somos muy pocos. Pocos de nosotros nos actualizamos. Pocos de nosotros le ponemos empeño a nuestra profesión. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 10, 15 años trabajando y no me lo piden, no me lo exigen. Ya llegué a mi área de confort. Porque así es. ¿Sale? Y debemos actualizarnos. ¿Para qué? ¿Para mi bien? Probablemente. Pero es para mi paciente. Las enfermedades se van descubriendo día con día. ¿No? Ahorita, ¿cuál estamos? Con la de la hepatitis en niños otra vez. ¿No? Tenemos la viruela del mono, ¿no? En otros países. Entonces, enfermería o la medicina, así como se va modernizando, existen y salen y surgen nuevas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, de nada me sirve que tengo yo toda mi unidad de cuidados intensivos bien equipada si no tengo algo bien importante, que es mi capacitación. ¿Sale? Entre nosotros debemos de capacitarnos. Si ustedes tienen experiencia en unidad de cuidados intensivos, los que están en la plataforma digital y todo, vamos a compartirnos. Había un alumno, no mal recuerdo, que trabajaba en el ERUM o el CRUM, ya no me acuerdo si está o ya concluyó. Son enfermeras o compañeras que ven pacientes de trauma. Esos son los que me importan. A muchos de nosotros no nos gusta, a otros sí. ¿Sale? Esos pacientes de trauma son los que entran acá. ¿De acuerdo? Debemos de tener la capacitación ¿para qué? Para conseguir el bienestar del paciente y limitar la aparición de complicaciones. Es necesario un cuidado óptimo enfocado a la resolución de problemas y disminución de complicaciones. Otra cosa bien importante. Si un paciente está hospitalizado, ¿qué es lo que yo quiero? Su mejora, no la empeora.
¿Sale? Debo de mejorarlo o mantenerlo. Es lo que me dice la puntuación Diana del plan de cuidados de enfermería. Taxonomías Nanda Nikinok. ¿Sale? Esas taxonomías me dicen que debo de llevar a la mejoría a mi paciente. Pero si no lo consigo, entonces hay que mantenerlo. Pero no hay que empeorarlo. ¿Sale? Muchas veces no empeora por mis cuidados o por mis malos cuidados, sino porque el paciente, bueno, evoluciona de diferente manera. ¿De acuerdo? Pero por lo menos hay que hacer un plan que a nosotros nos cueste, no un plan que ya lo tengamos en un catálogo de guía práctica clínica. ¿Sale? No porque tenga yo 5 pacientes con un EBC, quiere decir que los 5 pacientes van a tener o requieren el mismo cuidado. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacerlo correctamente. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? Se dice que cada vez, ok, gracias. Cada vez un mayor intervencionismo y un entorno altamente tecnológico representa un gran reto de adaptación tanto para el paciente como para el equipo de salud. Eso es a lo que me refiero con la tecnología. De nada me sirve tener tecnología si no sé cómo utilizarla. ¿Cuál es mi objetivo? Los objetivos de la medicina crítica son salvar o prolongar la vida, aliviar el sufrimiento, evitar daños que puedan producirse en el curso de los cuidados, restituir la salud, o sea, la recuperación total del enfermo, pero en ocasiones se logra solo parcialmente o literalmente no se logra. Ojo, aquí hay algo también bien importante. Ese es mi objetivo. Debo de salvar. Ese es mi primer objetivo, salvar. ¿De acuerdo? Ya lo salvé. Hay que prolongar su vida. ¿De acuerdo? Pero también hay otros casos bien ciertos. Hay pacientes que no deberían de estar en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo mayor su agonía. Y no es porque yo los decida, pero simplemente hay que categorizar también a los pacientes. El médico debe de saber quiénes sí y quiénes no. ¿De acuerdo? Hay algo algo muy cierto y bien llamado, algo llamado eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Cuando el paciente decide morir por su propia voluntad. Ok, y como tal eutanasia, ¿qué significa? La muerte asistida. La muerte asistida. ¿Sale? La muerte asistida, correcto. Bien, Meli. ¿Sale? Es la muerte asistida. ¿De acuerdo? Sirve la eutanasia, porque algún tipo de enfermedad ya que no tenga, que sea revertible, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Donde tienen los huesos así frágiles que por cualquier movimiento y todo se fractura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Osteoporosis. Osteoporosis. No, la osteoporosis todo lo podemos tener en cierta parte de mi vida. ¿De cristal? Las que llamamos como personas de cristal. Aquí, ¿cómo? Cristal, ¿no? Los niños de cristal o los pacientes de cristal. Ok, creo que tienen, no logro escuchar bien, se escucha como interferencia. Aterosclerosis. De los niños de cristal, los pacientes de cristal. Exactamente, son los famosos pacientes de cristal, como lo comentaban y lo comentaban acá. ¿Sale? Son pacientes que por cualquier movimiento, por un tropiezo, inclusive si yo paso al lado de ellos y medio los empujo, los toco, ya tienen y sufren una fractura. ¿Sale? Todos sus huesitos se vuelven súper frágiles. Son pacientes que ya no hay cierta reversibilidad a la enfermedad. ¿De acuerdo? Son enfermedades. Ese fue el caso de una paciente, no recuerdo en qué país, que pidió que le dieran lo de la eutanasia. ¿De acuerdo? Y se la dieron, precisamente por eso. ¿De acuerdo? Entonces, estos son mis objetivos, pero también hay que ver qué pacientes lo necesitan. ¿De acuerdo? No es cuestión de nosotros, también es cuestión, recordemos que somos un equipo con el personal médico. ¿De acuerdo? Pero también hay que saber valorar. Por eso existen las valoraciones por aparatos y sistemas. Por eso existen las valoraciones cefalocaudales. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Les puse aquí también otro cuadro
sobre lo que debemos de hacer. Tenemos un paciente confortable, calmado y cooperador, pues tenemos que tener una analgesia para minimizar los cuidados de sedación y posteriormente tener o brindar los cuidados centrados en pacientes y familias. ¿Quién me dice las 14 necesidades? ¿Cuáles son mis 14 necesidades o qué teórica me habla de esas 14 necesidades? Virginia Henderson. Virginia Henderson. Virginia Henderson. ¿Se acuerdan de ella? ¿Qué me dice Henderson? Es una teórica. Es una teórica. ¿Qué más? ¿Qué más me dice Henderson? Tenemos Virginia Henderson, es una teórica, al igual que Nightingale, son pioneras en enfermería, al igual que Hildegard Peplau, al igual que Calista Roy, entre otras teóricas, ¿sale? Pero Virginia Henderson y Florence Nightingale son las encargadas, una, de que brindemos el cuidado como me dice Nightingale, y dos, es que mi paciente tiene 14 necesidades, ¿de acuerdo? De respirar, de dormir, de alimentarse, de cambiarse, de tener este refugio de espiritualidad, entre otras cosas. Yo siempre he dicho, si mi paciente llega con este borrador y me dices que yo creo en el borrador porque siento que él me va a aliviar, sí. No vamos a cambiar la mentalidad del paciente. Si él cree en eso, ahí entra nuestro cuidado. Nuestras creencias, en lo que ellos crean. Exactamente. En lo que ellos crean, lo vamos a respetar. ¿Qué pasa con las transfusiones? Hay pacientes graves que necesitan transfusiones, pero son testigos de Jehová, ¿no? ¿Y qué dicen? No, es que no puedo ponerme sangre, no me pueden transfundir, pero es que te vas a morir. Se le explica al familiar, necesitamos transfundirlo y no pueden. ¿Por qué? Porque según su religión se vuelven impuros, ¿cierto? Exactamente, y hay muchas cosas y no se transfunde. Y aunque yo le diga, le explique con peras y manzanas qué es lo que va a pasar, inclusive le digo, ¿es que se va a morir? Así prefieren morirse. ¿De acuerdo? Y no podemos hacer nada. Nosotros en enfermería tenemos algo llamado consentimiento informado. Si el consentimiento informado no está firmado, no hacemos nada. ¿De acuerdo? Porque ni ustedes, ni yo, ni nadie se va a hacer responsables de la muerte de un paciente. Me pueden acusar por homicidio. ¿De acuerdo? Si no tenemos eso, no hacemos nada. ¿De acuerdo? Aunque yo casi ya me haya encariñado con mi paciente y de la nada se complicó, entre otras cosas, no hago nada. ¿De acuerdo? Porque así lo tengo que hacer, porque así me dicen mis protocolos y mis normas. Y me tengo que apegar a ellas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que debemos de hacer. Posteriormente, en la parte de analgesia, tenemos los opiáceos, tenemos la analgesia multimodal con adyuvantes para opiáceos. ¿Cuáles son los opiáceos? ¿Cuáles son los opiáceos? La loperamida, ¿no? La loperamida es un opiáceo. ¿Loperamida? Sí. Los que te calman. Son sedantes, ¿no? Los que calman. La loperamida no es un opiáceo. Los opiáceos son ¿qué? Drogas. Tipo drogas. Narcótico. Como la Son los marihuana. sedantes, por ejemplo, el fentanil, el midazolam. Exactamente, son como sedantes. ¿Sale? Son los famosísimos sedantes. ¿Para qué? Para disminuir o para sedarlos, vaya, su nombre lo dice. ¿De acuerdo? Esos son los opiáceos. Después tenemos que debemos de minimizar la sedación, en este caso de los opiáceos, y tenemos que tener el ajuste de la sedación. ¿Cuál es su objetivo? Evitar una sedación profunda e injustificada. Recuerden, y se los vuelvo a decir, ya sé que lo saben, pero no está por demás tenerlo en cuenta. No podemos administrar algún tipo de medicamento, y menos si estamos hablando de un paciente crítico, sin una nota médica. ¿Sale? Sí, ustedes lo saben, yo lo sé, pero eso no implica que no pueda tener algún tipo de responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante tener eso en cuenta. Y por último, en los cuidados centrados, pues tenemos lo que es la movilización, promover el sueño, modulación mental. Aquí en este tipo de cuidados entraría lo de Virginia Henderson.
¿De acuerdo? Sus 14 necesidades de mi paciente. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Allá? Sí. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, gracias. Sí, maestra, gracias. Okay. Tenemos que en la unidad de cuidados intensivos se encuentran los pacientes que requieren cuidado constante y atención especializada durante las 24 horas del día, debido a que su estado es crítico. Es un sector en el que se trabajan profesionales especializados y educados para dar la atención debida a los pacientes. En estas áreas laboran médicos, enfermeras, distintos técnicos, paramédicos entrenados en medicina intensiva. Reciben el nombre de intensivistas y típicamente tienen la formación previa en medicina interna, cirugía, anestesiología o medicina en urgencias. ¿De acuerdo? Tenemos que saber nosotros. Recuerden que nosotros o ustedes o sus servidoras somos enfermeros generales. ¿Sale? General quiere decir que debemos de saber de todo un poco. ¿De acuerdo? Si nos vamos, bueno, ahorita, bueno, ya se categoriza un poquito más, pero anteriormente pues era de que si eres general te me vas a terapia intensiva porque eres general. ¿Sale? Si eres pediatra, quizá te manden a tu área de pediatría, pero antes de ser pediatra tuviste que cursar enfermería general. ¿De acuerdo? Y debemos de saber de todo un poco. Eso es lo que necesitamos en la UCIN. Y tenemos los criterios de ingreso a la UCIN. El primero es por índices de gravedad en pacientes críticos que permiten evaluar la probabilidad de la muerte. Aquí entre paréntesis les pongo lo que es el criterio Apache. Vean, valoren, chequen este tipo de escala o de valoración Apache. Se van a dar cuenta qué valoramos ahí. ¿Sale? Búsquenla, se las dejo de tarea para que la visualicen y la próxima clase lo retomamos. ¿De acuerdo? Como participación. Vamos a ver qué significa Apache, cuál es el criterio Apache, cuál es la valoración o la escala Apache. Segundo, puntuajes dinámicos o de difusión. Pueden ser MODS, SOFA, que nos permiten analizar la evolución del paciente. De la misma manera, búsquenme cuál es este criterio, MODS, SOFA. ¿De acuerdo? Busquen, participen, vean, lean. El tercero es el índice de esfuerzo terapéutico precisado en las TIS, que además de establecer pronósticos, nos cuestiona si el enfermo puede con seguridad ser regresado a otra sala. Esta escala, las TIS, es la que nosotros o la que el médico valora. ¿Para qué? Para ver si el paciente se da de alta a otro servicio. Si de unidad a cuidados intensivos pasa a medicina interna. ¿De acuerdo? Esta escala es la que me va a valorar. Igual de la misma manera, valoren, vean, estudien, investiguen la escala TIS. Y por último, tenemos las escalas de valoración de la evolución. Ahí vamos a ver la calidad de vida y la productividad social post-alta hospitalaria. ¿De acuerdo? Estos son nuestros criterios de la UCIN. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de mis pacientes tiene estos de los 4 criterios, puede ingresar a la unidad de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? Para eso vamos a visualizar esas escalas. ¿De acuerdo? Para que un paciente ingrese a la UCIN, debe de tener o debe de contar con esos criterios. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, maestra. Ok. También tenemos... Yo, lo que es maestra, la ¿estos prioridad. conceptos son de tarea? Sí, Perdón. búsquenlos, investiguenlos para participación para la próxima clase, por favor. Ok, gracias. A ti, gracias. Y tenemos también en este recuadro lo que son las prioridades para una UCIN. Tenemos que decir que en la prioridad 1 entran los pacientes que están inestables, que requieren monitoreo y o tratamiento que no pueden ser provistos para la UCIN. Esa es mi prioridad 1. La prioridad 2 son pacientes que requieren monitoreo intensivo y pueden llegar a requerir intervención inmediata. Pacientes con condiciones comórbidas previas que desarrollan eventos agudos. Esa es mi prioridad 2. La prioridad 3 son pacientes inestables críticos, pero que tienen reducidas las posibilidades de recuperación por la enfermedad de base o por la condición aguda de los momentos que pueden recibir tratamiento intensivo, pero con limitaciones en algunas maniobras. Esto quiere decir que pacientes que puedan requerir intubación o una reanimación cardiopulmonar. Y la prioridad 4 son pacientes que no son candidatos a una unidad de cuidados intensivos, que pueden estar en otras áreas, por ejemplo, hospitalización y medicina interna.
¿De acuerdo? Esas son mis 4 prioridades. Son las 4 prioridades, al igual que mis criterios, que necesito saber para que un paciente pueda o no pueda ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Tenemos que se dice que hay 3 grupos de características clínicas que pueden servir de orientación para formular criterios de admisión y de egreso. ¿Admisión qué quiere decir? Ok, que ingresan y que salen. Área. Ok, excelente. Primero tenemos 3 características. La primera son pacientes que presentan inestabilidad de uno o más sistemas fisiológicos, mayores tales como el circulatorio, respiratorio, renal y digestivo. Esto considerando que tengan un paro cardíaco, un paro respiratorio, un coma, una deshidratación grave y otros estados similares. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un paro cardíaco y un paro respiratorio? ¿Y cuál es un cardiorrespiratorio? El paro respiratorio es que únicamente cesa la función respiratoria. El cardíaco puede presentarse que haya cese del corazón sin necesidad de que presente el respiratorio. Y el cardiorrespiratorio que hay cese de los dos aparatos al mismo tiempo. Ok, bien. ¿Cómo te llamas, compañera, la que me acaba de participar? Lilia Ávila. ¿Cómo? Lilia Ávila. Lilia. Bien, gracias. Lilia Ávila. Ok, Lilia, excelente. Gracias. ¿Sale? Lo mismo que comentó. Lo mismo. Eso, debemos de saber distinguir, y si no se les olvidó por X cosa, porque ya vi sus caritas, si se les llegó a olvidar, denle una checadita, un repasito otra vez. ¿Sale? Vamos a diferenciar un paro cardíaco, un respiratorio, y cuando es igual, porque no es lo mismo. ¿Sale? Son cosas diferentes. ¿Y por qué una deshidratación grave me puede provocar que un paciente entre a una unidad de cuidados intensivos? Por la inestabilidad hemodinámica que puede presentar. Ok. Bien, María Lourdes. ¿Había otra compañera? Sí, el shock hipovolémico que conlleva a lo que ella dijo, María de Lourdes. Exactamente. ¿Ustedes? Inelvi. Dice sanatorio Inelvi Reyes. Inelvi, ok. Bien. Como dice la compañera y como dice la compañera Irma, una deshidratación me va a provocar un shock hipovolémico. Ojo, tenemos diferentes tipos de shock. Y uno de ellos es el hipovolémico. Y no precisamente es por una hemorragia. ¿Sale? Ojo, también en esos. ¿Cuáles son los tipos de shock? Hipovolémico, anafiláctico, cardiogénico. ¿Qué más? Séptico. Shock séptico. Anafiláctico, séptico, Séptico. cardiogénico. Cardiogénico, ajá, sí. Anafiláctico. Es cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico. ¿No más son 4? Recuérdenme. Neurógeno. Séptico. Shock neurógeno. Entonces, estos tipos de shock se desglosan otros tantos, ¿sale? Entonces, hay que ver que en el hipovolémico sí es una hemorragia, pero también por una deshidratación. ¿De acuerdo? Entonces, son pacientes que necesitan estar en la terapia de unidad de cuidados intensivos. Segundo, tenemos pacientes cuyos sistemas fisiológicos mayores son estables, pero corren el gran riesgo de desarrollar una complicación grave. Pacientes con afecciones coronarias, una vez que han logrado estabilidad circulatoria, pero que en un momento dado pueden desarrollar una arritmia. ¿Qué es una arritmia? Pacientes sometidos a una cirugía mayor y que por su naturaleza corren el mismo riesgo. Estos son pacientes en los cuales la función del monitor es esencialmente detectora de la crisis. Y por último, tenemos el último criterio, que es el inciso C, que son pacientes que por su estado clínico
Requieren una continua vigilancia médica y de enfermería y la utilización de equipo especializado como el hemodiálisis renal, problemas respiratorios que requieren respirador de presión positiva y negativo y similares. Meli, ¿todavía estás en hemodiálisis? Todavía, maestra. ¿Cómo vemos esos pacientes con hemodiálisis, Meli? Pues cuando es un paciente crítico que está en la unidad de cuidados intensivos, regularmente se tiene que estar ajustando, se apoya uno con el médico intensivista para que le haga ajuste de la norepinefrina, porque suele pasar que se hipotensan los pacientes a mitad de tratamiento y pues se tienen que ajustar parámetros como del sodio para que nos ayude a mantener su presión estable, y pues regularmente se les retira poco líquido, pero sí se les tiene que estar haciendo como 3 veces a la semana a ese tipo de pacientes. Ok, Meli. Nos dice la compañera, su compañera Melissa trabaja en una clínica de hemodiálisis y precisamente le preguntaba a ella, ¿es necesario que cuando se esté haciendo la hemodiálisis, a esos pacientes se les estén haciendo el constante vigilancia de la tensión arterial? Porque este tipo de pacientes se llegan a hipotensar, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos estar valorando sus signos vitales. Médico internista o intensivista es el encargado de empezar a ver o volver a medicar a esos pacientes, ¿de acuerdo? Para seguirlos valorando, para aumentar la norepinefrina, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Son pacientes que deben de estar en el inciso C y son pacientes que también fungen un papel importante para el criterio de del ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Profesora, no. Tenemos también la atención médica progresiva. Dígame. ¿No? Ok. Tenemos la atención médica progresiva. Se dice que aquí tenemos diferentes tipos de unidades. Este tipo de unidades se interrelacionan a la necesidad de ¿qué? Del paciente, con el grado de atención clínica requerida para controlar y satisfacer el nivel de dicha necesidad. Tenemos aquí una tablita que en la primera columna dice grados de cuidado y tenemos el intensivo, el intermedio y el mínimo. Así es como nosotros clasificamos o se clasifica la unidad de cuidados intensivos. Su clasificación de pacientes en el intensivo es para pacientes agudos críticos con posibilidades de sobrevivencia. La ubicación de los servicios es en una unidad de cuidado intensivo, en el servicio de resucitación y en el servicio de urgencia por algunos tipos de procedimientos que se le puedan colocar al paciente, un catéter central, algún tipo de sonda, etc. Tenemos también el grado de cuidado intermedio, que es para pacientes agudos no críticos. En esto, la ubicación de los servicios puede ser en la unidad para hospitalización de pacientes agudos y en el servicio de recuperación. Y tenemos el grado de cuidado mínimo, que es el tercero, para pacientes físicamente autosuficientes o parcialmente incapacitados que requieren cuidado mínimo. Aquí los podemos ubicar en la unidad para hospitalización de convalecientes, unidad para hospitalización de pacientes crónicos, consultorio externo y el cuidado domiciliario. ¿De acuerdo? Es así como nosotros clasificamos o metemos a los pacientes dependiendo el estado o el grado de cuidado que necesiten, llámese intensivo, intermedio o mínimo. ¿De acuerdo? Y nos vamos con lo que nos importa a nosotros también, que es de la estructura organizacional de la unidad de cuidados intensivos. Se dice que las actividades que se realizan en la unidad de cuidados intensivos se agrupan en 2 grandes áreas. La primera es la clínica y la segunda es la no clínica. Las correspondientes al área clínica son aquellas que requieren para su decisión y ejecución discernimiento clínico, médico y de enfermería. Por consiguiente, este grupo de actividades serán responsabilidad exclusiva del médico y de la enfermera. Es ahí donde nosotros tenemos el papel importante de poder salvaguardar, aumentar o mantener la salud de mi paciente. En las divisiones de no clínicas será hecha mediante el análisis detallado de las funciones que realicen en la unidad. Eso puede ser el coordinador médico como representante del cuerpo médico o el jefe de guardia, la jefe de enfermeras
como representante de servicios de enfermería y un representante a nivel de la administración del hospital, a que llamamos asistente directivo de la unidad, ¿de acuerdo? Todos tenemos la responsabilidad ahí. De arriba de nosotros tenemos nuestros jefes, arriba de nuestros jefes están los administrativos, ¿de acuerdo? Recuerden que nosotros en enfermería debemos de siempre respetar las jerarquías, ¿de acuerdo? No porque Carla sea mi jefa y me caiga gorda, pues me voy perdón, Carla es mi supervisora, y porque me cae mal, me voy a mi jefa de enfermeras, ¿sale? Tenemos que respetar jerarquías, porque eso es lo que debemos de hacer enfermeros. Si vemos que mi supervisora de enfermería, no me ayudó, no me respondió, no me resolvió mi conflicto, entonces me voy a la jefatura, ¿de acuerdo? Y si no me funcionó la jefatura, entonces me voy a otra instancia, ¿de acuerdo? El punto aquí es respetar jerarquías, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Se definen, por lo tanto, 3 áreas de responsabilidad en la ejecución de las actividades de la unidad, lo cual constituye una estructura administrativa que permitirá al médico y a la enfermera dedicarse por completo al cuidado del paciente y no malgastar su preparación y experiencia en la ejecución de actividades distintas de las de su campo profesional. El coordinador médico, la jefa de enfermeras clínicas y el asistente administrativo constituyen un grupo que debe ser coordinado y dirigido por un funcionario al nivel de la dirección del hospital, investido de autoridad suficiente para tomar decisiones en relación con la asignación de presupuestos, nombramiento de personal, cambios de organización, de departamentos auxiliares y generales y coordinación del programa de modernización o construcción. Aquí nosotros debemos de tener o hacer mucho hincapié en esta parte de la infraestructura o de la estructura de una unidad de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Si nosotros no tenemos nuestros recursos, llámese humano, o llámese de materiales o insumos, tenemos que pedirlo, tenemos que exigirlo. ¿A quién? A nuestro supervisor. Y si no, al asistente médico. Ellos son los encargados de que nos proporcionen todo el recurso o todo el material para mi práctica, ¿de acuerdo? O para mi cuidado. Eso es lo que tengo yo que hacer, ¿de acuerdo? Esto es lo que me dice en la unidad estructural. Se dice que el área de localización del AUXIL deberá estar dentro del hospital, pero fuera del tráfico interno. Por ejemplo, ¿ustedes creen que sea conveniente tener una unidad de cuidados intensivos al lado de Selle? No. ¿Creen que sea conveniente tener una unidad de cuidados intensivos en urgencias? Sí. No. ¿Al lado de urgencias sí? Pudiera ser que sí, profesora. ¿Por qué? Porque es la recepción para pacientes graves. Depende de la situación en la que se presenta el paciente y la valoración que se realice. Bien, exactamente. ¿Eres Irma? Irma y compañera. Lourdes, profesora. ¿Perdón? Lourdes. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Lourdes y la compañera Irma tienen razón. Sí, no precisamente debe de estar al ladito, pero sí por lo menos en la misma planta o a la misma altura, porque recordemos que en urgencias tenemos algo llamado traumachoque, y si no podemos sacar al paciente ahí, nos vamos y nos dirigimos a la unidad de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? Porque va a cumplir con alguno de los criterios que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante tener una unidad de cuidados intensivos por lo menos a la misma altura o por lo menos en el mismo piso de urgencias, ¿de acuerdo? Porque ahí nos llegan los pacientes que entran en un estado de que llegan al área de traumachoque, ¿de acuerdo? O traumachoque, como lo quieran ver. Se dice que la disposición de las camas en la unidad deberá cumplir con los requisitos siguientes. Primero, que sean fácilmente accesibles, que sea continua la observación y ambiente privado de comodidad al enfermo. 2, deberán estar provistas en sus inmediaciones de equipos monitores y osciloscopios, los cuales en combinación con las instalaciones de oxígeno y succión. Y por último, debe de tener libre de circulación. ¿Cuáles son los osciloscopios? Son como los tipos monitores que nosotros tenemos en constante revisión con el paciente. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos en una unidad de cuidados intensivos. Recuerden, y lo más ideal es que por lo menos una enfermera tenga a su cargo máximo, y eso ya les estoy diciendo, máximo 2 pacientes. Y uno que esté en estado grave y el otro que esté en estado intermedio.
¿de acuerdo? Porque un paciente grave necesita muchos cuidados. Es en constante monitoreo, es en constante actividades, cambios de posición para que no se nos formen las úlceras por presión, las famosas EMAs UPP, etcétera. ¿De acuerdo? Los baños, o sea, tan solo un baño en un paciente en estado crítico es demasiado trabajo para nosotros. Aunque sea un simple baño de esponja, que es lo que nosotros hacemos. Pero el cambio de cama, ¿sale? Entonces, son muchas cosas que nosotros como enfermeras dentro de una unidad de cuidados intensivos es lo que debemos de hacer. Y aquí les presento las diferentes normas que utilizamos no precisamente en una unidad de cuidados intensivos, pero sí específicamente para poder ejercer la profesión, que tenemos la 019, tenemos también la 024, que esta nos habla de sistemas de información de registro electrónico. Tenemos la norma oficial 04 del expediente clínico, 004, perdón. Tenemos también la norma oficial mexicana 023 para la regulación de los servicios de salud, que establece los criterios de funcionamiento y atención de los servicios de urgencias establecidos para la atención médica. Tenemos la norma oficial 025 para la atención, organización y funcionamiento de los cuidados intensivos. Esta norma, la 025, ya se las adjunté en su plataforma. ¿Por qué? Aquí es donde también quería llegar. Ustedes me van a elaborar una maqueta. Quiero una maqueta, no la quiero grande, no la quiero ni muy chiquita ni muy grandota. ¿Sale? Una maqueta, yo creo que del tamaño un poquito de su cuaderno. ¿Qué debe de llevar esa maqueta? Me deben de hacer la estructura y la organización de la unidad de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? Me la van a delimitar dependiendo las áreas que les he colocado aquí en la presentación y áreas que van a investigar en la norma 025, que precisamente nos habla de la organización de la unidad de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? Esa va a ser su tarea a entregar. ¿De acuerdo? La maqueta. De la unidad de cuidados intensivos. ¿Dudas, jóvenes, chicas? Perdón, maestra. ¿Para cuándo es la maqueta, profesora? Ok, buena pregunta. ¿Para cuándo es la maqueta? Ustedes la van a traer. Los demás compañeros la van a elaborar, le van a tomar 2 fotos que sean visibles, que en diferentes ángulos, para poder tomar la foto que sea legible, por favor. Y esta maqueta, al igual que todas sus tareas, al igual que el cuestionario semanal, está habilitado a partir de hoy, de las 2 de la tarde hasta el día miércoles, antes de las 12 de la noche. Les recuerdo que la plataforma está desfasada. ¿Qué quiere decir? Que yo puse que el examen o el cuestionario se cierra a las 12 en punto, pero en la plataforma ya es la 1. Entonces, ustedes ya no van a poder realizar el cuestionario. Ojo con eso, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, si se cierra a las 12, en su plataforma ya es la 1. Traten de hacerlo por lo menos a eso antes de las 10 de la noche, para que no haya ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, tarea y cuestionario se habilitan a partir de hoy hasta el día miércoles antes de las 12 de la noche. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿La maqueta va a ser como la que una vez nos dejó de la sala de urgencias? Exacto, más o menos como la maqueta de urgencias que dejé. Gracias. ¿Cómo? ¿La maqueta es para este miércoles, maestra? Sí, por favor, para este miércoles. Y la foto de la maqueta que estuviéramos. A ver, ustedes la van a traer, pero también quiero que la suban para evidencia en plataforma. Por si por X cosas se les llega a deshacer, a perder, etcétera, ustedes todo van a subir a plataforma. Profesora, perdón. Mande. De la norma 025, esa ya no la escuché. Ajá. A ver, chicos, guarden silencio, por favor. De la norma 025, ustedes se van a apoyar para ver cuáles son las diferentes áreas que tenemos en la unidad de cuidados intensivos. En cuántas áreas se dividen y qué hay en cada área. ¿De acuerdo? Está el área de las camas, el área de los pasillos, como la serie, tenemos área negra, área blanca, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que me habla la norma 025, de nada. Profesora, una pregunta, perdón. Dígame.
Lo podemos hacer como si fuera un plano y dibujar ahí el equipo, o lo quieren físico, así muy pequeñito. Ok, les voy a dar la opción de que sea como tal una maqueta, que se vea bien lo que sea bien organizado, las camas, las divisiones y demás, o bien que lo hagan como un tipo plano, o como tipo, sí se llama plano, ¿no? Sí. Entonces, así lo pueden elaborar, como a ustedes se les haga más fácil. Muchas ¿De acuerdo? Se los dejo a su decisión. ¿Alguna otra duda? A ustedes. ¿Por qué está el miércoles, jóvenes? Porque el día jueves es el único día que yo tengo para revisar sus tareas. ¿Sale? Es el único día que yo puedo descansar de mi otra escuela para poder dedicarme nada más a ustedes y a mi otro grupo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nada más se los pido hasta el día miércoles. Por favor, sean puntuales. ¿De acuerdo? Ahí también en la plataforma puse el encuadre. Tenemos algo que manejamos que si se entregan el día pedido o acordado, tienen 10. Con 2 días de atraso es un 9. Con 3 es un 7. Y así se va bajando la calificación. ¿De acuerdo? Entonces traten de ser responsables a la hora de entrega. Estoy tratando y hablando con profesionales ya. Entreguen trabajos a su altura, por favor. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Disculpe una pregunta. ¿La tarea va a estar habilitada desde el día de hoy o a partir del día de mañana? No, a partir del día de hoy, no recuerdo si la habilité a las 2 o a las 3 de la tarde, ya la pueden subir. O sea, pueden empezar a trabajar desde hoy la maqueta, ya la pueden subir el mismo día de hoy. Igual el cuestionario, ya está la clase cargada, ya está el cuestionario, se habilita igual a las 2 de la tarde del día de hoy y lo pueden contestar. Gracias. Sí, de nada. Entonces, no, por equipo no. Como ustedes quieran, maqueta o plano. ¿Sale? ¿Dudas? Acá o allá. No, maestra, profesora. todo bien entendido. Maestra, me encantan sus clases. Gracias. Por 2. Bien, por 5 también a mí. Por 10. Por todos. Bien, continuamos con la norma oficial. No te escuché, perdón. Salvación por todos mis amigos. Sí, salvación por todos. Bien, tenemos la norma oficial 025. Ah, no, esa ya les hablé. Tenemos la norma oficial 026 para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. Tenemos la norma 028 para la regulación de los servicios de salud para la práctica ultrasonografía diagnóstica. Y por último tenemos la 016 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Pueden checar, pueden leer la norma 016 y la norma 025. Léanla primero, investiguen, no vayan a hacer como los otros alumnos de mi otra escuela, que así como les sale la primera en Wikipedia, monografía, Rico del Vago, es lo que hacen. No, lean artículos, PDF, que es lo más recomendable, que ya son previamente estudiados, que ya son previamente avalados por ciertas instituciones, o básense en las guías de práctica clínica, ¿de acuerdo? Entonces, vean este tipo de normas, la 025 y la 016, ambas, una me habla de cuidados intensivos y la otra de centros especializados, pero ya por áreas, ¿de acuerdo? Entonces, léanla, vean para que posteriormente puedan realizar su maqueta. Estas son algunas me refiero porque hay muchas normas que nosotros como enfermería manejamos. Aquí también entra, por ejemplo, entraría lo de un catéter central. ¿Cuál es la norma de catéteres? Es la de manejo de líquidos parenterales, la 022. La 022, ok. Tenemos también la 087 de RPBI, también se maneja aquí. ¿Qué otra norma ocupamos? La 045, nuestra norma 045 para lavadito de manos, también lo ocupamos. ¿Cuál otra norma? Ya. Aquí. La 253. La 253, que es el manejo de hemoderivados. La 253 para el manejo de hemoderivados, todo lo que son transfusiones, ¿de acuerdo? Entre otras. ¿De acuerdo? Entonces, en enfermería manejamos muchas normas.
Es imposible o casi imposible que nos las podamos aprender todas, pero es necesario poderlas leer y volvernos a retroalimentar, ¿sale? Aquí probablemente les pueda yo compartir algunos tarjeteros que tengo con normas, las cuales ocupamos y sería bueno que pues, pudiéramos retroalimentar esos conocimientos que tenemos, pero que muchas veces se nos llegan a olvidar, quizá por la rutina, ¿no? Entonces, estas son algunas de las normas que ocupamos. Después tenemos la parte del equipo, el equipo disciplinario que nosotros ocupamos o fungimos dentro de este rol. Cada unidad deberá iniciar la implantación de un sistema básico monitor y añadir módulos de conformidad con la demanda de los recursos disponibles. El sistema monitor para cada cama solamente requiere monitor visoscopio de 1 o 2 canales, que son los monitores, ¿de acuerdo? El marcapaso no es esencial en cada cama, pero se debe contar con uno disponible en todo tiempo, preferiblemente con el marcapaso de batería. Es fundamental disponer de un carro de urgencia que contenga monitor, viscoscopio, electrocardiógrafo y desfibrilador, o sea, nuestro carro de paro, ¿de acuerdo? Nuestro carro rojo o nuestro carro azul, que en otros lugares lo maneja, ¿de acuerdo? Recordemos que nuestro carro de paro debe de tener ciertas características, por ejemplo, las tablas de acrílico con ciertas medidas para la reanimación, debe estar utilizable el desfibrilador, debe de estar con los medicamentos listos para poder utilizar. Cada cajón tiene la clasificación, medicamentos, tenemos lo que son las hojas de laringoscopio, o el lambú, entre otras cosas. ¿De acuerdo? De ese carro no debemos de agarrar nada, a menos que no sea. Se dice que el equipo para la unidad se escogerá con el asesoramiento de médicos y enfermeras, considerando su plena justificación y sobre todo la repercusión económica que el adquirirlo y mantenerlo representa en la institución. Se dice que la bioética no es una disciplina tecnocientífica, ni una nueva ética de la vida. Va desde la deontología y éticas médicas. ¿Qué es la deontología? Es como la ética de la enfermería, ¿no? Es como la ética y la enfermería, van de la mano. Nosotros tenemos ética, tenemos lo que nos dice nuestro diablito y lo que nos dice nuestro angelito. Mi angelito me dice que no me debo de traer ningún tipo de material o de insumo de mi hospital, pero mi diablito me dice que me hace falta guantes, ¿no? O mi diablito me dice, es que voy a canalizar, pues me llevo mis insumos. ¿Qué pasó ahorita? No sé si lo vieron, acá o allá, no sé si lo vieron en el hospital de La Raza, detuvieron, no sé si era médico o enfermera, eran 2 enfermeros, un médico y un enfermero, que se traía sus bolsas repletas de medicamentos, insumos y demás, ya los detuvieron. ¿Dónde está mi deontología? ¿Dónde está mi ética? ¿Dónde está mi juramento? ¿Dónde quedó? ¿Sale? ¿Vale? Así que la buena y la mala, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó? ¿De acuerdo? Aquí también nos dice que hasta qué punto es reversible la enfermedad y hasta qué punto el actor médico puede influir en esa reversibilidad y en el desenlace de un enfermo. Son hoy problemas bioéticos devenidos por el avance de la tecnología aplicable a pacientes críticos. La gravedad es irreversible cuando los pacientes presentan enfermedades que bien, sea por su evolución, complicaciones surgidas al aplicar puntuajes pronósticos, implican evolución final letal o cuando sin aplicar scores se infieren por el compromiso de funciones vitales o el cuadro general, que es un pronóstico reservado. ¿Cuáles son los scores? ¿O qué es un score? Como un puntaje. Exactamente. Como una escala. ¿Cuáles van a ser mis escalas? Los que les di anteriormente. El Morsa, el TIS y demás. ¿De acuerdo? Por eso es necesario que los lean un poquito. Los factores predictivos permiten estratificar pacientes por grupos de riesgo sobre la base de la mortalidad, secuelas discapacitantes y grados de recuperabilidad. Los derechos de los pacientes críticamente enfermos establecidos en esta declaración son recibir cuidado especializado para minimizar los riesgos de morir o de quedar incapacitados. 2. Obtener de sus médicos información acerca de su condición o al menos parte de ella, cuando por razones de orden médico no sea recomendable ofrecerla toda. 3.
Negarse a ciertos tratamientos dentro del marco permitido por la ley. 4. Recibir las mejores facilidades disponibles cuando tenga por ser trasladado. 5. Recibir asistencia religiosa por parte del ministro sacerdote de su credo, dependiendo de la religión que ellos ejerzan. 6. Confidencialidad de la información respecto a su enfermedad. Otra cosa bien importante, la confidencialidad, jóvenes. Eso es lo que nosotros debemos de tener. Luego se nos olvida. Luego decimos, ay, es que la paciente de la cama 25 está bien cochino, se hizo del baño y que mejor ya que hay que desconectarlos y demás. ¿Dónde está esa confidencialidad? Por favor, es mi familiar y Carla ni por enterada y ya me está diciendo que el de la cama 25, ¿no? Entonces debemos de guardar esa confidencialidad, debemos de guardar ese respeto de la intimidad de mi paciente y por lo menos mía también. ¿De acuerdo? Debemos de guardar, aunque el paciente esté sedado, aunque el paciente no sepa, no tiene uso, no tiene razón en ese momento, hay que guardarle su intimidad, por favor. Hay que respetarla. No porque esté yo con mis 3 compañeros y los otros enfermos y los otros estén igual de sedados, quiere decir que lo voy a encuerar y ya ver, ya lo voy a bañar. No, hay que guardar esa intimidad del paciente. Y por último, y lo más importante, debe de ser atendida en forma personalizada y recibir trato respetuoso en su relación con los médicos y enfermeras. ¿De acuerdo? El trato lo vamos a dar nosotros. Como quien dice, así como te trate, quiero que tú me trates. El respeto que tú me das es el que yo te voy a dar. ¿De acuerdo? Y esa es mi obligación como enfermera. ¿De acuerdo? Eso es lo que debo de hacer. Y por último, los valores del paciente crítico. Todo el mundo está de acuerdo en el que el paciente crítico conserva todos sus derechos durante su estancia en la unidad de cuidados. Es más, debe de ser especialmente protegido. Derecho a ser tratado con dignidad, que sus creencias sean respetadas, se conserve su privacidad y confidencialidad. Tiene derecho a su autonomía, recibir información suficiente para consentir o rechazar el tratamiento. Les vuelvo a repetir, si se va a realizar algún tipo de procedimiento, algún tipo de catéter central y no hay todavía consentimiento informado, no se puede realizar. ¿De acuerdo? Debemos de tener todo. ¿Para qué? Para que ustedes como personal o nosotros como personal multidisciplinario de enfermería tengamos el respaldo ante cualquier situación, ante cualquier evento. ¿De acuerdo? Recordemos que nuestra hoja de enfermería, todos nuestros registros clínicos son los que nos van a ayudar a entrar a la cárcel o a salir de ella. ¿De acuerdo? Estamos manejando documentos médico-legales. No debemos de tenerla con tachaduras o endendeduras, ni con corrector, ni con gomita, ni con diurex, ni con nada. Por eso hay que saber y hay que dar una atención personalizada y autónoma ante cada paciente. Les vuelvo a reiterar, no porque tenga yo 4 pacientes en una unidad de cuidados intensivos, quiere decir que esos mismos 4 pacientes tienen las mismas o deben de tener las mismas intervenciones. ¿De acuerdo? Y se dice, los dilemas éticos en el actuar médico se solucionan mediante una cohesión profesional. No obstante, partiendo del principio dialéctico del cambio, nuestras concepciones bioéticas continuarán evolucionando con el cambio intrínseco al desarrollo de la humanidad, con el propósito de que la tecnología no nos separará del humano, que lo creado para bien no será utilizado nunca para mal, y que los principios éticos regirán por sobre todas las cosas en el actuar médico, salvando siempre los principales de dignidad y humanismo, que son intrínsecos al actuar profesional y los que rigen esta sociedad. Esa sería mi conclusión para este tema. ¿De acuerdo? Este tema que es bastante importante para todos nosotros. Algo que se nos olvida. Y espero que a ninguno de ustedes se les llegue a olvidar, o si se les olvidó, lo volvamos a recordar. ¿Por qué elegimos enfermería? ¿Sale? Hay quienes ya llevamos muchos años ejerciendo y ya no somos empáticos con nuestros pacientes, ya no somos solidarios, ya no somos respetuosos, ya no tenemos ni siquiera el momento de poder platicar con alguno de ellos. ¿De acuerdo? Ya parecemos robots, parecemos máquinas, que ya nomás llegamos, recibo paciente, hago esto, hago el otro y ya, tan se acabó. ¿De acuerdo? Recordemos cuando éramos estudiantes hace unos cuantos años y nuestra ilusión era pisar un hospital para poder brindar el cuidado, ¿no? Y éramos todo amor. Ahorita volvamos a recordar eso que fuimos hace mucho tiempo o quizá algunos hace poco. ¿De acuerdo? Y eso sería todo de mi parte. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Bien? ¿Dudas, preguntas aquí? No, profesora, gracias.
¿No? No, maestra. Ok. Gracias, profesora. Todo bien, gracias. Ok, excelente. Entonces, no hay dudas, no hay preguntas. Vuelvo a repetir, la plataforma está... Ok, Erika, gracias, todo bien. Está desfasada por 1 hora. La entrega de tareas es el día miércoles, al igual que el cuestionario. Solamente tienen hasta el día miércoles antes de las 11 de la noche. En este caso les digo 11 porque les vuelvo a reiterar, está desfasada. Todas las preguntas, todos los reactivos que van a ver en su plataforma, las saqué de la presentación del día de hoy. Las presentaciones las pueden descargar, las pueden guardar, las pueden imprimir, lo que ustedes quieran. A final de cuentas, es recurso para ustedes. ¿De acuerdo? ¿Algunas dudas, preguntas? ¿No? Cualquier duda o pregunta que les surja durante la semana, estoy a su disposición. Estoy integrada al grupo de WhatsApp con el licenciado Salvador. Nada más que para poderlos distinguir, maestra, soy del grupo de la módulo del paciente en estado crítico, tengo esta duda porque tengo un grupo de ginecología también, ¿de acuerdo? Entonces, para poderlos distinguir un poquito, ¿de acuerdo? Sí, profesora, Si ya no hay gracias. más dudas o preguntas, me despido de ustedes, que tengan un excelente día y un bonito sábado. Gracias, profesora. Bienvenida nuevamente. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias.